El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se entregarán casi 10,000 millones de pesos para la generación de uno de los parques solares más importantes del planeta. Para ser exacto, este tendría la posición número 8 dentro del ranking mundial, esto con el objetivo de generar una mayor cantidad de energía mediante fuentes renovables, que es lo que se está planteando por parte de la actual administración y que deja de lado todos aquellos discursos que ha venido realizando la oposición, señalando de que este gobierno no está invirtiendo en el apartado de energía limpias, lo cual es una completa falacia, al igual que ciertos personajes de la oposición que dicen que la CFE no produce nada básicamente bajo generación limpia, lo cual también es una completa falacia, porque hay que recordar que esta misma empresa del Estado tiene sus centrales hidroeléctricas que permiten la generación de energía limpia mediante pues este mecanismo de generación. Y es que, a ver, lo importante que estamos viendo aquí es que esta planta tendría un principal objetivo, que es atender la situación en Durango, que pues es un gobierno que será encabezado justamente por Morena, y que lo que busca es pues ser pionero en el apartado de la generación de energía limpia, que ahora nos vamos a ir justamente al apartado de qué tanta energía se va a poder producir con este mecanismo, o qué tan potente va a poder llegar a ser, para sobre todo considerar el apartado de los costos, porque tú dirás, bueno, casi 10,000 millones de pesos es un monto muy importante que se va a terminar desembolsando, y a ver, a mí me parece muy positivo, porque en primera instancia eso va a permitir reducir un poco el apartado relacionado con los costos de generación de energía, y también le va a ser bastante más factible al consumidor final poder consumir de estos tipos o de estos medios, ya que va a ser una empresa del Estado la que va a estar manejando esta misma generación y no va a depender de un privado, que es ahí donde está el problema. Y a ver, no estoy en contra de los privados, sino que simplemente cuando la generación proviene de un privado, para ellos el tema de las ganancias son sagradas, independientemente si pues las personas pueden o no pagar lo que se les está cobrando, pues ellos van a siempre tratar de mantener pues lo que ganan, y de esa forma pues si la luz sube, pues ellos van a subirla drásticamente y no van a comerse un poco a lo mejor de ese costo para reducirse al consumidor. En el caso de la empresa del Estado, esto sí lo terminan haciendo, por eso me parece muy positivo que esta planta solar sea justamente de la CFE. Y es que, a ver, aquí lo que se está mencionando es que esta misma empresa, esta planta tendría una posibilidad de generar alrededor de 420 megawatts. Aquí se va a dividir en dos etapas principales, en donde en la primera etapa se va a poder producir alrededor de 120 megawatts, y en la segunda etapa pues ya se va a incrementar al restante que queda para completar los 420 megawatts. Entonces esto es muy positivo, porque en primera instancia deja callados a todos aquellos de la oposición que dicen que no se están invirtiendo o se está viendo a futuro en la materia de generación de energía limpia. Y es que, a ver, eso es una falacia. Este gobierno está invirtiendo en remodelar todas aquellas hidroeléctricas que tenía, está pensando justamente en el apartado de campos solares, y pues este gobierno sí lo está viendo, o sea, sí está viendo lo que tiene que ver con la generación limpia, pero pues la realidad es que la oposición lo que necesita es generar un discurso, una narrativa que sustente un punto vacío. Ese punto vacío es decir, es que este gobierno no mira al futuro porque no está invirtiendo en generar pues fuentes limpias, ¿no? Pues eso es una falacia, lo hemos visto. Yo traje otra nota donde se mencionaba que te han sido invertir un monto importante en la renovación de las hidroeléctricas para que sean más eficientes, puedan producir aún más, y de esa forma sea muy positivo para el consumidor final. Ahora, aquí lo que se está mencionando son varios aspectos importantes, y es que el campo o el lugar en el cual pues esta planta solar va a estar ubicada pues va a ser justamente en Puerto Peñasco, y va a tener pues una dimensión, o va a estar en un terreno de una dimensión de 803 hectáreas, en donde justamente aquí estaremos viendo la cantidad que se van a estar pues digamos absorbiendo en primera, segunda etapa. Entonces de ahí es donde tenemos que partir. Y a ver, aquellos que también van a estar hablando últimamente el tema de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo que busca es fortalecer a la CFE, y es que uno de los argumentos principales de la oposición es decir que no se puede fortalecer a la CFE porque no se está invirtiendo en generación limpia. Pues ya estamos viendo que eso es una falacia total. El detalle es que gran parte del presupuesto, gran parte de los recursos que llegan a obtener estos personajes bajo del agua para promocionar campañas políticas del PRI, del PAN, del PRD, provienen del sector privado, y pues ellos tienen que responder a los que les dan de comer, o a los que les permiten que el Estado luego les dé de comer a ellos. Entonces por eso es que vemos tan desesperada la oposición, pero la realidad es que aquí estamos viendo que este gobierno sí se está enfocando en generación limpia. Y a ver, si nosotros vemos el mapa global de qué tanto contamina México con relación a otros países, a otras naciones, pues ni siquiera nosotros estamos en el ranking del top 10.
No, ni siquiera estamos en ese ranking. La realidad de esto es que la oposición juega con discursos y narrativas que a veces no entiende, como por ejemplo un diputado o senador, no recuerdo, del Movimiento Ciudadano, que criticaba a la CFE y decía, es que ustedes siempre van a producir bajo carbón, y pues el Bartlett, que pues no es santo de mi devoción, pero le contestó de una manera muy sencilla y educada y que le partió la madre, hay que decirlo, porque lo que respondió justamente Bartlett fue decir, señor, nosotros tenemos solamente 2 plantas de generación mediante el mecanismo de carbón, y el resto pues está, la gran parte de ellas son del apartado de hidroeléctricas. Entonces los dejó muy callados, porque les digo, a veces la narrativa que ellos quieren generar ni ellos mismos la conocen, pero la inventan. Ahora nos vamos a ir a otra nota muy importante, que es esta que a mí me pareció interesante mencionar, y es que el gobierno de Movimiento Ciudadano en el estado de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, ha incrementado la deuda 60% en lo que va de su administración, y es que se pasó de 17 mil millones de pesos a 27 mil millones de pesos, esto sin contar otro tipo de adeudos, que es aquí a donde yo voy. La deuda real de Jalisco está arriba de los 30 mil millones de pesos, está arriba de esos montos. El detalle es que la manera en que maneja Movimiento Ciudadano las finanzas es no contar determinado tipo de deuda y decir, bueno, es que este no nos cuenta como deuda, a pesar de que al fin y al cabo pues las personas o los contribuyentes de ese estado tienen que estar pagando, pero ellos no lo ven como deuda. Sin contar estos créditos que ahorita les voy a mencionar, el estado de Jalisco tiene una deuda de 27 mil millones de pesos a lo que va a la fecha. Ahora, aquí tenemos el tema de los créditos que no se están contando. El estado de Jalisco tiene 8 créditos que son justamente bajo el mecanismo, la figura de bonos, los cuales pues se tienen que pagar en algún momento, o sea, se tienen que entregar los recursos sí o sí, porque al fin y al cabo pues alguien te da dinero y pues no te lo van a dar ya gratis, tú tienes que devolver esos bonos que tú solicitaste, y eso, por ello es que aquí el gobierno de Movimiento Ciudadano no está contando estos créditos, pero al fin y al cabo son 8 créditos con bonos de cupones cero, pero al fin y al cabo pues se tienen que pagar los montos que se solicitaron, que eso también es importante, pero ellos no lo consideran de esa forma. Ahora también tenemos el apartado de créditos quirográficos, de los cuales también pues bueno, hay que recordar que tampoco se están contando. Entonces si nosotros sumamos cada uno de estos créditos, que incluso un poquito más abajo tengo subrayado los montos o los porcentajes de estos adeudos, en donde se menciona que son del tema de los créditos 5 mil millones de pesos, y otros tipos de créditos pues ya tendríamos arriba de los 30 mil millones. Entonces el estado de Jalisco tiene un problema, no voy a decir que es súper grave, pero la realidad es que el gobierno o la administración de Movimiento Ciudadano ha venido endeudando bajo el criterio de que pues si se endeuda más y mejoran determinadas cosas, pues va a crecer un poco lo que tiene que ver con la recaudación, y es que no siempre es así, porque gran parte del gasto que ejerce el actual gobierno de Movimiento Ciudadano en el estado de Jalisco se termina yendo en propaganda, en publicidad para sus representantes y en demás actividades que realmente no benefician mucho a la población del estado de Jalisco, pero que al fin y al cabo pues ellos son los que tienen que pagar estas deudas que aprobaron justamente, adivinen qué, diputados locales de Movimiento Ciudadano que tienen mayoría en el Congreso del estado de Jalisco, y también pues gracias a que lo mandó la propuesta Enrique Alfaro. O sea, todo esto aquí lo tenemos y lo entendemos. El detalle es que creo que tienen que ser más respetuosos con el manejo de los recursos públicos en ese estado, pero para nadie es de sorprendernos que Movimiento Ciudadano no es un gobierno que sea muy útil o que sea funcional, y es que solamente en materia de seguridad hay que ver las cosas, que esto va con otra nota también muy importante que voy a mencionar un poco adelante. Y es que uno de los grupos criminales que más creció en la entidad pues es justamente el cartel Jalisco Nueva Generación, del cual pues hace una semana atrás se terminó detuviendo a la esposa de pues el líder de este grupo criminal, lo cual llevó a determinadas acciones que se presume que fueron cometidas por este mismo grupo. Pero es que la realidad es que este gobierno de Enrique Alfaro pues no hizo mucho en tratar de atender este tema o en colaborar con las autoridades federales para tratar de atenderlo, ya que pues la riña que existía entre Enrique Alfaro y el gobierno federal pues era más grande que realmente los intereses de Alfaro por resolver el problema de su estado. Y esto ha llevado a que este grupo tenga tanto poder y cause mucho problema en la entidad y en otras entidades del país. Por eso yo les digo que aquí
Movimiento Ciudadano no ha sido muy bueno ni en el manejo de recursos públicos, ni tampoco ha sido muy bueno en lo que tiene que ver con el apartado de seguridad, porque pues bueno, a ellos la cooperación al parecer no les interesa cuando se trata de diferencias políticas. Y ahora vamos a ir a otra nota que tiene que ver con lo que les menciono del cartel Jalisco Nueva Generación, y es esta que ustedes estarán viendo, en la cual se destaca que la Fiscalía General de la República señaló que durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y también de Felipe Calderón, este grupo criminal no fue atacado por las autoridades, ya que la cantidad de detenidos que se tenían por estos mismos o vinculados a procesos eran muy pocos con relación a lo mejor a los de otros grupos criminales. Y aquí hay que dejar las cosas muy en claro. Hay personas que dicen, no, es que no se le entiende a este gobierno porque dice que primero abrazos y no balazos. Pues que a ver, hay que dejar las cosas muy en claro. Atacar a un grupo criminal no implica necesariamente agarrarte a disparos con ellos, no, ni mucho menos. Hay que pensar un poquito. El atacar a un grupo criminal puede partir desde ir a sus finanzas, a las estructuras que tienen en la parte más baja, que les permite ir hacia arriba sin necesidad de hacer pues esas detonaciones, esos enfrentamientos que regularmente conocemos en México. Por todo esto, aquí podemos ver una serie de gráficas en las cuales pues se destaca los grupos, la cantidad de personas que fueron vinculadas durante la administración de Enrique Peña Nieto, que pues se fijan, el cartel Jalisco Nueva Generación o pues Nueva Generación pues era un grupo al cual se le tuvieron muy pocas personas con relación a otros grupos criminales. Y ahora si nosotros vamos justamente a la administración de Felipe Calderón, pues pasó algo exactamente similar, y es que este grupo no se le tocó durante bastante tiempo. Por consiguiente era más que obvio que su crecimiento iba a ir pues de una forma muy acelerada y hacer lo que tenemos actualmente en este estado y en el resto de las entidades federativas. Hay que recordar que las autoridades estadounidenses tienen al líder de este grupo criminal como uno de los principales pues objetivos a tratar, incluso por arriba del uno de los líderes del cartel de Sinaloa. Entonces imagínense el poder que estos llegan a tener. ¿Por qué? Porque las administraciones anteriores no prestaron la atención en resolver este problema de por lo menos ir a sus fuentes de financiamientos, como se estaba haciendo por parte de Santiago Nieto, que era el ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que lo que hacía es ir directamente a los puntos en los cuales se encontraban estos recursos y de esa forma debilitarlos estructuralmente en términos de recursos, y de esa forma se pueda proceder con ellos. De más, pues bueno, la información pues todo se la voy a dejar en la descripción. No me queda otra cosa que decir, pues nada, nos vemos.